Algunas personas han desacreditado el Libro de Mormón por ser muy repetitivo. Por ejemplo, Edward Myers, un prominente erudito de historia antigua, encontró que era torpe, monótono en extremo y repetitivo. Y Mark Twain en una ocasión bromeó diciendo que si José Smith hubiera omitido la frase "y aconteció", entonces el Libro de Mormón habría sido solo un panfleto. Este tipo de críticas puede ocasionar que algunos se pregunten, ¿el Libro de Mormón tiene algún mérito literario? Irónicamente, las mismas cosas que los primeros críticos encontraron ser ofensivas para los gustos literarios modernos que tenían, en muchos casos, resultaron ser una evidencia importante sobre sus orígenes hebreos. El Libro de Mormón indica que los antiguos profetas que lo escribieron intentaron preservar la tradición literaria en aprender de sus ancestros hebreos. La antigua lengua hebrea no utilizaba puntuación o párrafos. En cambio, los escritores hebreos utilizaron varios tipos de repetición para agrupar, separar, comparar o contrastar ideas. Los estudiosos se refieren a estas repeticiones como paralelismos, y el Libro de Mormón está repleto de estos. Algunas estructuras son cortas y simples. Por ejemplo, paralelismos similares como este pasaje de Génesis establece la idea de una manera y luego la repite utilizando palabras similares. Una estructura similar se encuentra en Segunda de Nefi. Otros paralelismos son más elaborados. Una estructura llamada gradación, donde repite cada idea sucesiva hasta que elabora una conclusión culminante, como se puede ver en este ejemplo del libro de Joel. Moroni capítulo 8 ofrece una estructura paralela similar, lo que demuestra que la doctrina de Cristo conduce paso a paso a la vida eterna. Tal vez el tipo más impresionante de paralelismo hebreo en el Libro de Mormón es el quiasmo. Esta estructura presenta una serie de palabras o frases en un orden y luego las repite y reutiliza en un orden opuesto, como en este pasaje del libro de Isaías. Un ejemplo similar se puede encontrar en el libro de Alma. Sin embargo, no todos los quiasmos son tan sencillos. Este quiasmo en Levítico 24 introduce 7 ideas en un orden y luego las invierte precisamente en el orden opuesto. Alma 36 ofrece un ejemplo aún más elaborado en el Libro de Mormón, donde 17 ideas son presentadas en un orden y luego se invierten. Más de 2 docenas de categorías de paralelismos hebreos han sido identificados en el Libro de Mormón, y algunos de estos aparecen en docenas e incluso cientos de casos. Un solo erudito ha identificado más de 350 casos de quiasmos. Eso significa que, en promedio, un quiasmo propuesto aparece al menos en cada página del Libro de Mormón. No es ninguna exageración decir que el Libro de Mormón está saturado de paralelismos hebreos, pero los paralelismos no son la única característica hebrea en el texto. Contiene muchas otras características gramaticales y literarias que son típicas de un lenguaje hebreo. Por ejemplo, mientras que los autores ingleses usualmente evitaban repetir adjetivos o conjunciones al hacer listas, los escritores hebreos a menudo las incluían antes de cada elemento en la lista. Observe cómo las conjunciones y, o, ninguno y ni se repiten en estos pasajes bíblicos. Los mismos tipos de redundancias se encuentran en muchas partes del Libro de Mormón. Otra característica peculiar del lenguaje hebreo es el uso condicional de sí y. En español, una cláusula condicional con la palabra sí es usualmente seguida con la palabra entonces o algo similar. Si algo pasa, entonces pasa algo más. Pero los autores hebreos en ocasiones agregaban la conjunción y para terminar una oración condicional. De manera sorprendente, el Libro de Mormón tiene una serie de oraciones condicionales, sí y, que de alguna manera se conservaron en la traducción en inglés y se muestra en español también. Sabemos que estos no son errores accidentales, ya que esta característica, la cual no se muestra en ningún lado en el idioma inglés, aparece en 7 ocasiones seguidas en el texto original en inglés de Elamán, capítulo 12. Una característica de edición común encontrada tanto en la Biblia y en el Libro de Mormón es conocida como una reanudación repetitiva. Después de interponer un comentario en la historia o narrativa, un editor hebreo comúnmente seguía la interjección repitiendo la frase que venía antes.
Por ejemplo, después de declarar la frase Shiz no cesó de perseguir a Coriantumr en Éter capítulo 14, el editor insertó un comentario acerca de los castigos divinos que afectaban al pueblo. Luego, antes de resumir la narrativa, el editor repite la frase que usó al principio con una ligera variación, retomando exactamente lo que había dejado. El Libro de Mormón también está lleno de lenguaje hebreo y expresiones proféticas. Los profetas bíblicos algunas veces maldecían a sus enemigos usando comparaciones llamadas maldiciones símiles. En Segunda de Reyes, Jehová amenazó con limpiar a Jerusalén como se limpia un tazón que después que se ha limpiado, se pone boca abajo. De manera similar en el Libro de Mormón, el profeta Abinadir le dijo al rey Noé: «Serás como la flor del cardo, que cuando está completamente madura, si el viento sopla, es arrastrada sobre la faz de la tierra». Tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón están llenos de alusiones a las Escrituras, narrativas tipológicas y juegos de palabras. Está bien establecido, por ejemplo, que Nefi modeló el viaje de su familia a la tierra prometida con la historia del éxodo israelita de Egipto. En muchas maneras, Nefi aprovechó y enfatizó las similitudes entre estas dos historias. Al mismo tiempo, Nefi hizo comparaciones extensas entre él mismo y otros líderes israelitas antiguos como el rey David. Esta tabla resalta 38 paralelos específicos entre Nefi degollando a Labán y David degollando a Goliat. Estos son exactamente el tipo de comparaciones intertextuales profundas que los autores hebreos del Antiguo Testamento utilizaban mucho. El uso frecuente de juegos de palabras en el Libro de Mormón no es menos impresionante, especialmente cuando se considera el hecho de que José Smith no estudió hebreo sino hasta 5 años después de publicar el Libro de Mormón. Un ejemplo clásico hace referencia al nombre Gersón. En hebreo, este nombre habría significado lugar de herencia, y en el Libro de Mormón, eso es precisamente su significado. Le fue dado al pueblo de Amón como un lugar de herencia, cuando sus hermanos los lamanitas los amenazaron con destruirlos. Se podrían mencionar docenas de juegos de palabras en el Libro de Mormón, y la lista de categorías sigue y sigue. Mark Twain incluso tenía razón acerca del uso frecuente de la frase «y sucedió», «y aconteció» o «y acaeció» en el Libro de Mormón. Parece bastante redundante en inglés y en español. Sin embargo, incluso esta frase apoya el argumento de sus orígenes hebreos. Se utiliza más frecuentemente en las narrativas históricas de la Biblia y el Libro de Mormón. En su mayoría, es una narrativa histórica. Además, a los traductores de la Biblia King James no les gustó la frecuencia con la que los autores bíblicos utilizaron esta frase en hebreo, por lo que cambiaron la redacción la mitad de las veces cuando tradujeron la Biblia al inglés. Esto significa que José Smith probablemente no sabía que los autores bíblicos utilizaron esta frase con tanta frecuencia al solamente leer la Biblia King James. Algunas personas han tratado de minimizar el significado de las características hebreas del Libro de Mormón, al notar que los hebraísmos, como suelen denominarse, algunas veces de manera ocasional pueden aparecer al azar. En otros casos, han sugerido que José Smith aprendió estas cosas al simplemente leer la Biblia o los eruditos bíblicos de su época. El problema con estas afirmaciones es que simplemente hay muchas características hebreas en el Libro de Mormón, tanto en tipo como en cantidad, para asumir que fueron creadas por mera casualidad. Aunque es posible que José haya tomado algunas cosas de sus lecturas de la Biblia, es altamente improbable que él discerniera y luego las implementara con tanta experiencia en tantas ocasiones. En cuanto a la idea de que José Smith estaba bien entrenado en la erudición bíblica de su época, simplemente no hay evidencia histórica de que este fuera el caso. De hecho, toda la evidencia, tanto de críticos y creyentes contemporáneos, indica que José a sus 23 años no estaba bien educado en el momento de la traducción. El gran problema, sin embargo, es que incluso si él hubiera tenido algún acceso a las investigaciones bíblicas avanzadas, los eruditos de su época aún no conocían muchos tipos de características hebreas que se encuentran en el Libro de Mormón. El hecho es que sus hebraísmos son simplemente tan numerosos y tan auténticamente antiguos para razonablemente suponer que cualquier persona del año 1829
haya podido producir un texto que los utilizara a todos. Su presencia demuestra que el Libro de Mormón es una obra notablemente rica de literatura. Simplemente sigue las expectativas de los estándares literarios más antiguos en lugar de los estándares literarios modernos. Debido a que estos hebraísmos tienen poco sentido, viniendo de un granjero fronterizo como José Smith, estos proveen una evidencia asombrosa de que el Libro de Mormón fue realmente escrito, como el mismo texto lo afirma, por profetas antiguos entrenados en las tradiciones literarias hebreas de sus ancestros.